Para la lección 1.10, análisis gráfico de la pendiente negativa, vamos a ver el problema inicial que nos dice para la función de cada una de las gráficas realiza lo siguiente. Nos está diciendo el literal A, analiza qué sucede con el valor de Y cuando el valor de X aumenta una unidad u otra cantidad convencional. Literal B, determina la razón de cambio. Entonces nosotros vamos a observar en este caso esta función lineal y igual a menos 2x más 3 y vamos a observar también la función y igual a menos 1/2 de x más 3 y vamos a responder qué sucede con y cuando el valor de x aumenta una unidad u otra cantidad convencional. En este caso, vamos a decir que al analizar lo que sucede con la variable y cuando x aumenta una unidad, se obtiene que, en este caso, vamos viendo que esta ecuación, cuando toma valores de x negativos, si nosotros vemos acá, va disminuyendo. De 1 pasa a menos 2, luego pasa a 1, menos 2 y luego a menos 2. Entonces, en ese detalle vemos que en el valor de y, cuando x va aumentando, el valor de y va disminuyendo, porque si se fijan acá, aumenta el valor de x cuando x es igual a 2, y es igual a 1, acá, a menos 1. Cuando x es igual a 4, y va disminuyendo su valor. Entonces, en este caso, vemos que en la gráfica y igual a menos 2x más 3, se puede observar que si x aumenta una unidad, y disminuye 2. Ahora vamos a ver en la siguiente, podemos observar que para un y igual a un menos 1/2 de x más 3, se dificulta determinar con exactitud cuando aumenta y, cuando x aumenta una unidad. En este caso, ¿por qué? Por ser una fracción menos 1/2, por tener el valor de a ser menos 1/2. Entonces, por eso es que se nos dificulta. En este caso se puede considerar otros valores. Por ejemplo, si x aumenta 2 unidades. Entonces, si x aumenta 2 unidades, y disminuye 1. Entonces, en este caso, tomamos valores que al dividirlo entre 2 nos dé una parte entera. En este caso, x damos un valor, por ejemplo, si le damos un valor de 4 a x, entonces nos queda de esta forma. Entonces vamos a decir, cuando x le damos el valor de 4 menos 1/2, aquí vamos a escribir esa menos 1/2, lo vamos a multiplicar por 4 y a eso le vamos a sumar 3. Vamos a ver qué pasa, que cuando x es igual a 4 aumenta 4 unidades. En este caso tenemos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2, eso es 2, me da menos 2 más 3. Entonces eso es igual a menos 2 más 3, en ese caso es 1. Entonces, vamos a decir que cuando x aumenta 2 unidades, y disminuye una unidad. En ese caso, vemos ahora el siguiente valor que tenemos acá,
para calcular la razón de cambio tenemos que es igual a la variación en y sobre la variación en x. Entonces se tiene que, para la función igual y igual a menos 2x más 3, en este caso, la razón de cambio es igual a menos 2 sobre 1, y eso es igual a menos 2. ¿Por qué la razón de cambio es menos 2? La variación en y es 1, es el coeficiente que está a la par de y. Y la variación de x, acá tenemos variación en y y variación en x. Entonces, en este caso, vamos a decir que la variación en y es el número que va a estar a la par de x, el coeficiente de x, en este caso es menos 2. Y la variación en x va a ser el coeficiente que va a estar en y, que en este caso es 1. Entonces menos 2 entre 1, eso es igual a menos 2. Luego, al aumentar 1 en x, y disminuye 2. Entonces, vemos acá que al aumentar 1 en x, y va a disminuir 2. Eso lo vimos anteriormente. Ahora, para la función y igual a menos 1 medio de x más 3, en este caso, si vemos la variación va a ser de menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque nosotros vemos que la variación en y es menos 1 medio y la variación en x, el valor que está a la par de la y, es 1. En ese caso, al dividir menos 1 medio entre 1 es el mismo menos 1 medio. Por eso es que aparece acá solamente el menos 1 medio. Y al dividirlo 1 entre 2 es menos 0.5. Entonces, aquí tenemos que al aumentar 1 en x, y disminuye 0.5 o 1 medio. En ese caso, aquí ya podemos ver cuál es la variación, es cómo va a partir de la razón de cambio, podemos ir viendo cuánto es que varía y x, o cuál es la tendencia de x, si disminuye o aumenta, y y cuánto aumenta o cuánto disminuye con respecto a x. Ahora tenemos la conclusión que dice: al aumentar una unidad en la variable x, la variable y disminuye. Entonces la razón de cambio es negativa, es decir, cada vez que se desplaza una unidad a la derecha en la dirección del eje x, la línea recta que corresponde a la gráfica de la función se desplaza hacia abajo tantas unidades como el valor de la razón de cambio. Por tanto, para una función y igual a x más b, se tiene que, si a es mayor que 0, aquí tenemos este valor, si a es mayor que 0, al aumentar una unidad en x, y aumenta a unidades. Aquí tenemos que si a es mayor que 0. Entonces, al aumentar una unidad en x, en este caso solamente una unidad en x aumentamos, entonces y va a aumentar a unidades. Ejemplo, para y igual a 3x más 2, a es mayor que 0. Vemos acá, a es el valor que está a la par de la x. En este caso, entonces, cuando x aumenta una unidad, y aumenta 3 unidades. En este caso, porque está este número 3. Si a es menor que 0, al aumentar una unidad en x, y disminuye menos a unidades. Entonces, para el ejemplo y igual a menos 3 es menor que 0. Entonces, ¿qué pasa con x aumentando una unidad? Y va a disminuir 3 unidades. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de observar estos ejemplos. Entonces, ya podemos ver que aquí en este caso se nos fue difícil al inicio porque no sabíamos teoría,
Pero ya cuando aplicamos la teoría, en este caso, en esta gráfica, vemos que cuando aumenta X una unidad, Y, por ser un menos A menor que 0, entonces va a disminuir 0.5 en Y. Entonces en ese caso disminuye A. Ahora bien, vamos a observar lo mismo con estos valores cuando el valor de Y, cuando el valor de X aumenta una unidad. En este caso vemos que aumenta una unidad en X, pero Y va a disminuir menos 2 unidades, porque como A es igual a menos 2, entonces disminuye Y. Y en el literal, en el otro literal tenemos aquí, observamos acá en el gráfico número 2, que tenemos menos un medio, entonces en ese de X, en ese caso, al aumentar una unidad en X, Y va a disminuir un medio o un menos 0.5. Entonces de esa manera vamos a analizar estos ejercicios y vamos a determinar la razón de cambio, que sabemos que la razón de cambio es el valor, el coeficiente, la unidad 1 entre el valor que está a la par de X, que sería A.